Los medios de comunicación tienen padres, grullón. La televisión tenía un padre que, aunque no era del agrado de nadie, no se le puede negar que J. Arismendi Trujillo Molina Petán fue el padre de la televisión dominicana. Hay otras personas como Pepe Bonilla y el señor C. Morile, Waldo Pons, que junto con Manolo Quirós y Popi Bermúdez, como decía el merengue, le dieron brillo a la inspiración. Pero es indudable que cada medio tiene su padre. Adriano La radio, Rodríguez. el gran padre fue Frank Hatton, de la radio. Y acaba de fallecer el padre de la modernización de la radio. Se trata de Teo Veras. Ha fallecido Teo Veras aquí en la capital, un radiodifusor. A veces los países tienen figuras que no aprovechan o no aprovechamos. Nosotros tenemos como representante del hermano país de Venezuela un señor embajador que a veces nosotros nos lamentamos y pensamos que la posición de él es un tanto difícil, porque yo digo que personalmente, de que se inició el proceso de la revolución en Venezuela, nosotros hemos estado siempre al lado de ese movimiento. Y no es fácil en América Latina salir a defender el gobierno tanto de Chávez como de Maduro. Eso le toca al señor embajador de Venezuela, quien además es de diplomático, fue militar. También el señor Ali de Jesús Uzcategui Duque tiene un nombre que debe ser producto de estudios profundos, porque es un nombre musulmán y cristiano a la vez. Difícil lograr eso, ¿verdad? Sí. Un Ali 100% musulmán. Y de Jesús no hay que hablar, ¿verdad? El mismo Jesús. Sí. Pero si te vas a los apellidos, encuentras que Uzcategui es vasco, pero Duque es nobiliario, es monárquico en España. Sí. Usted tiene el señor embajador todo lo que se puede aspirar en el mundo. Es un mundo unido. ¿Cómo se llama? La unidad del mundo lo representa. En el Corán mencionan a Jesús. En el Corán mencionan a Jesús como profeta. O sea que por ahí es la única coincidencia que yo encuentro. Yo quiero que sepa que si hay un nombre que reúne en sus cuadros todo lo que la humanidad necesita. Le damos la bienvenida al señor embajador de la República de Venezuela y a nuestro amigo y hermano, él nos dice abuelo, ¿verdad? Se trata del doctor Palacios, psiquiatra, que nosotros no queremos que sea presidente, sino psiquiatra social de este país tan complicado. Le damos la bienvenida al señor embajador y al dirigente político y médico Secundino Palacios. Bienvenidos, señores. Tenemos elecciones en Venezuela el 20. Señor, buenos días, doctor Jacín, su acompañante en el día de hoy, como siempre, acá en Revista 110. Hoy me encuentro con el doctor Palacios. No por psiquiatra, sino por amigo, por favor, no vayan a pensar, porque van a decir ahora que me hice acompañar a un psiquiatra. No, aquí hubo un presidente que nombró un psiquiatra a su asesor. Ah, sí. Se equivocó, era su médico, pero le puso su asesor. Sí, doctor Jacín, como usted muy bien lo ha indicado, el próximo 20 de mayo es el proceso de elecciones para el periodo 2019-2025. Y para lo cual se ha ya de alguna otra forma operacionalizado el plan, y esta semana se activó el Plan República con la finalidad de soportar al CNE con toda la logística y el transporte necesario del material y equipo para el proceso de las elecciones el próximo día 20. Las mesas deben de estar instalándose el 18
y así se culmina o se inicia el proceso de elecciones el día 20. Embajador, más de 20 elecciones, creo que 23 o 24, se han realizado después de la llegada de Chávez al poder. Y todavía se habla de escarceo al país que más elecciones y más oportunidades le han dado a su pueblo para que pueda cambiar de régimen. Le decía a alguien que me espetó, me dijo, los que van a elecciones son unos traidores. Lo que pasa es que a las elecciones primero se va a ganar o a perder. Y segundo, los votos no los cuentan, no los pesan, los cuentan. Entonces al contarlo encuentra que ustedes tienen más votos que posiblemente, ¿qué te digo? Por hablar que Cisneros, que tiene mucho cuarto, pero no los pesan, los cuentan. Y parece que ustedes tienen más votos que los otros que pesan más, ¿Ustedes creen posible que se repita la historia bíblica de David y Goliat, que ustedes le puedan ganar un pleito a Estados Unidos? Porque ayer hubo algo sin precedentes. Estados Unidos dice que se anulan las elecciones. ¿Cuándo en la vida se ha visto que un venezolano ha dicho que se anulen las elecciones en Estados Unidos que dieron triunfo a Donald Trump? Sí, especialmente estamos en un momento, vamos a decirlo, de la historia contemporánea en donde el imperio, porque no deja de ser imperio, trata no solamente de recuperar o de mantener su hegemonía en América Latina y el Caribe, sino de imponer un sistema para ellos democrático, en el cual dista en una gran diferencia al sistema que de alguna otra forma se rige en la República Bolivariana de Venezuela, producto, como usted muy bien lo acaba de decir, de procesos de elección. Hay que recordar que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece los procesos para ir a la contienda electoral. Dentro de ello hay que recordar que ella es producto de un proceso político gestado por el mismo pueblo, en el cual de alguna otra forma redactó la Carta Magna y luego fue a un proceso de consideración electoral para ser ratificada y por supuesto señalada como es y la conocemos hoy en día la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De alguna forma que venga a los Estados Unidos o el Departamento de Estado, el gobierno del presidente Donald Trump, como lo han hecho algunos otros expresidentes que han estado al frente de este gobierno, de desconocer, de darle instrucciones a Venezuela, y no solamente a Venezuela, a otros países de América Latina y del Caribe. Vemos cómo está siendo acompañado por algunos vecinos en los cuales de alguna manera dictan de ser de América Latina y del Caribe, parece que fueran norteamericanos, en función de que no respetan las consideraciones que de alguna manera, desde el punto de vista multilateral y de las relaciones o de organizaciones internacionales establecidas desde el 2004, como es la CELAC y UNASUR, se firmaron acuerdos en donde se establecía que América Latina y el Caribe prácticamente se desarrollaría dentro del concepto de integración, respetando su autodeterminación e independencia. Eso es lo que quieren hoy violentar de alguna manera flagrante y con ayuda de algunos elementos foráneos para evitar que se mantenga y se sostenga un sistema distinto al que siempre ha mantenido esa hegemonía norteamericana, como es el sistema socialista, el sistema social, porque hay que recordar que lo social, y cuando hablamos del socialismo, concurren una serie de elementos que es la sociabilización de todo el proceso de un país desde el punto de vista económico, político y social, en función del bien de su población y por supuesto del desarrollo humano que pueda obtener de manera tangible en función de tener una mejor calidad de vida. Doctor. Embajador, sabemos que ya las elecciones el domingo. Hace un tiempecito le hice una pregunta a un representante del gobierno de la República Dominicana que estuvo en el programa sobre la posibilidad, si está preparado el chavismo y el presidente Maduro
para una eventual derrota que se pudiera hipotéticamente presentar en Venezuela. ¿Están preparados para entregar? No es cuestión de estar preparado, eso lo decide el pueblo. Para ello se ha llevado a elecciones. La Constitución lo establece. Si estamos hablando de que somos democráticos, podemos respetar la Constitución. Y la Constitución sencillamente, hay que recordar que este proceso de elecciones fue producto de haberse adelantado, fue producto de un proceso de negociación en el cual desde el 2016 la oposición venía de alguna otra manera infiriendo y pidiendo que se adelantaran las mismas. Por fin, a través de un proceso de diálogo con altos y bajos, y el cual el presidente Nicolás Maduro a partir del 7 de febrero de este año asumió por el respeto debido de ese proceso de diálogo que aquí se gestó en República Dominicana, con el liderazgo del presidente Danilo Medina, asumió ese adelanto de elecciones y por supuesto que inicialmente eran si no más recuerdo, eran para el 22 de marzo, luego pasó para abril, y de abril, en conversaciones con la gente de la oposición, se llevó para ahora el próximo 20 de mayo, como bien se van a realizar recientemente. En ese contexto, los resultados, como lo ha dicho el mismo presidente de la República y como lo ha dicho el CNE, se han respetado porque es una decisión del pueblo venezolano votar por el mejor candidato que ellos consideren que sea necesario para seguir llevando el norte del país. ¿Cuántas personas se espera que puedan participar en este torneo? ¿Y creen ustedes que podrá haber algún impacto de estos llamados a desconocimiento de resultados y abstención también que han hecho algunos grupos? Primero, según el padrón electoral, estamos hablando sobre 20 millones de venezolanos y venezolanos que están llamados a votación, a que acudan al proceso electoral. Están en el padrón electoral. Con referente al desconocimiento, no es necesario que profundicemos en el caso porque ya hemos visto desde tiempo atrás, desde que prácticamente se están adelantando las elecciones, como propios extraños están llamando al desconocimiento. Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ha sido uno de los primeros que llamó al desconocimiento. Ahorita acaba de ocurrir un evento muy lamentable en donde, por ejemplo, Canadá está prohibiendo instalar las mesas de votación en la misión diplomática de República Bolivariana de Venezuela en ese país, contraviniendo las normas internacionales, contraviniendo la Convención de Viena y todos aquellos elementos políticos de la política internacional en la cual establece el respeto, no solamente de la relación diplomática, sino de la relación bilateral que tiene que haber entre dos países, indiferentemente del sistema de gobierno y del sistema político que puedan entenderse. Hay que recordar que Canadá está bajo la hegemonía de una monarquía, aparte de su sistema democrático, como bien ellos lo establecen, y que de alguna forma nosotros, y como todos los países del mundo, respetamos ese sistema de función política de un país, como es la monarquía, o puede ser el orden institucional que establezca para dirigir, vamos a decir, el norte de cualquier nación. En ese contexto es importante decir que cuando usted me establece y me pregunta sobre el desconocimiento, pues realmente eso es lo que viene trabajando la oposición venezolana. Entre ellos mismos han llegado hasta establecer diferencias de que vayan a votar, de que no vayan a votar. Hay un grupo que apoya al dirigente de la oposición que está presentando como candidato para las próximas elecciones, y en un segundo término vemos como también, como ya lo mencioné inicialmente, países se dan a la tarea, como la misma Unión Europea, de decir que van a desconocer las elecciones. Es un proceso venezolano y como venezolanos nosotros somos los que decidimos, o el pueblo es el que decide quién es el que va a regir el norte o la presidencia de la República en los próximos años a partir del 2019. En ese contexto yo creo que, y no es tanto creer, sino que Venezuela, como todo país, como toda nación, como todo aquel concepto que maneja el concepto Estado-Nación, se debe simplificar nada más y sencillamente en la definición de autodeterminación e independencia, que no es más que ejercer sus funciones políticas a través de la Carta Magna. Todos nuestros países tienen una Carta Magna y a eso se debe su respeto. Mire, ¿cuáles aliados en el campo internacional le quedan a Venezuela? ¿Cuáles son?
Bueno, yo creo que te podría contactar. En República Dominicana tenemos muchos aliados, pero yo creo que... No como naciones. Dígame. Como naciones. Como naciones, bueno. No individuos. Como naciones, cuando hablamos del concepto de nación, tenemos que establecer, y me disculpo un momento que le defina esto, que hay un concepto transversal que es el pueblo. El pueblo está en todas sus magnificencia y consistencia de un país, de una nación, de un estado, de un territorio. Hay un pueblo y mayoritariamente está dirigido por organizaciones políticas o líderes políticos que son los que de alguna otra manera son producto de procesos eleccionarios. Pero en el contexto finalmente son los pueblos quienes deciden quiénes son los que van a dirigir sus países. Usted me dice que cuál es nuestro soporte desde el punto de vista de, vamos a decir, de reconocimiento, porque ya es un reconocimiento. Yo diría que son los pueblos que tienen una afinidad no solamente con Venezuela, sino con un sistema social o socialista en el cual pueda, de alguna otra forma, recibir los beneficios de su país en función del desarrollo que pueda mantener a través del tiempo. En ese contexto hay que recordar que Venezuela, cuando usted me dice del apoyo, del sostén a lo mejor desde el punto de vista internacional, es actualmente posee la presidencia pro tempore del movimiento de no alineados, el cual representa alrededor de 135 países, si no más recuerdo, o un poco más, y esos 135 países se han sentado en la mesa de trabajo con Venezuela a reconocer resoluciones. Por lo tanto, hay una actitud de hecho y de derecho en el cual se le da un reconocimiento magnánimo a la República Bolivariana de Venezuela. Cuando hablamos desde el punto de vista regional, vemos cómo de alguna otra forma, desde el mes de febrero de este año, el gobierno de los Estados Unidos ha estado haciendo un trabajo de visita a diferentes países, los cuales sus líderes de alguna otra forma representan un gobierno de derecha o de ultraderecha, y que también hay que mencionar que Obama en el 2015 hizo otro papel, que fue el de recorrió lo que fue los estados caribeños con la finalidad de buscar de que estos prácticamente le quitaran el soporte a lo que era el concepto de Petrocaribe, con la finalidad de también minar desde el punto de vista político el apoyo a Venezuela. En este contexto vemos que estamos al frente no solamente de un aspecto de debilidad política, porque no es debilidad política, es de una guerra que se ha mantenido contra Venezuela que de hace un tiempo para acá ha significado otros conceptos. Hoy en día, así como vemos un golpe militar, así como ahora hablamos de un golpe suave, ahora también estamos en presencia de un bloqueo económico, un bloqueo financiero que es producto de esa guerra que de alguna u otra manera se ha gestado contra Venezuela, sencillamente por ese país imperial. Lamentablemente, como dijo el embajador de nosotros en Naciones Unidas, el embajador Moncada, saliéndole al paso a la embajadora de Estados Unidos: usted nos llama régimen, bueno, permítame decirle que ustedes son un imperio. En ese contexto, pues, como imperio que los Estados Unidos ha tratado de mantener, de recuperar la hegemonía que ha tenido sobre América Latina y el Caribe, y Venezuela pasa a ser en estos momentos un obstáculo para ellos en función de lo que representa. Bien, doctor, ¿por qué usted apoya el movimiento en Venezuela y por qué apoya sin ningún tipo de limitación no le gusta que le digan régimen, pero un régimen de gobierno? Bueno, primero buenos días a todo el equipo, doctor Julio Así, el abuelo sabio, que así le dicen mis hijas, mis 3 hijas, ¿no? Machi Consta, me da mucho gusto de verte y te deseo siempre lo mejor, mucha salud, gracias, paz, ¿no? Junior, mi hermano, y todo el equipo. Señores, no es que por qué defendemos la revolución bolivariana de Venezuela. Es un hecho histórico. Y cuando digo un hecho histórico, me voy a retrotraer un poquito por donde andaba el doctor Hassi. ¿Cuáles países de América Latina no han sido intervenidos 1, 2 y 3 veces por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, sembrando la desesperanza, la frustración y el caos? Estados Unidos no ha ido a ningún país del mundo a llevar estabilidad, democracia
bienestar, progreso, salud, educación, vivienda. Y podemos partir de la República Dominicana. Intervención 1908, intervención 1916 al 24, intervención 1965. Del 16 al 24 hicieron ese enclave colonial que tenemos, ese es el Guantánamo de nosotros. La Puerto Rico Sugar Company, que se quedó ahí en el este con 3.870.000 tareas. Es una pequeña república. Ahí se despojaron a muchos campesinos de esas tierras. Invasión en el 16 al 24, ustedes saben cómo se le llamó a los patriotas que resistieron, los gavilleros, el terrorista de ahora y todos esos términos, ¿no? Invasión en El Salvador, Nicaragua, en el 1954, año en el que yo nací, estaban invadiendo y conspirando contra el gobierno más progresista que había en ese momento en toda América Latina, que era el de Jacobo Arbenz en Guatemala. Justamente en la casa de Jacobo Arbenz en Guatemala, Bosch conoció al Che. Ese gobierno de Jacobo Arbenz, por simplemente hablar de educación, de salud, de ponerle zapatos a los seres humanos en los dos pies, de bienestar social, fue derrocado. Y de ahí en adelante fueron tiranías bárbaras hasta hoy. Eso mismo ocurrió en la República Dominicana con la Constitución del 1963. ¿Cuál era el planteamiento del profesor Bosch? Salud, educación, ciertos niveles de ingreso de las empresas pues, para los trabajadores, bienestar social, reforma agraria. Eso fue suficiente para que fuera calificado de comunista. Entonces, si nos vamos al momento actual y salimos un poquito de América Latina, ¿qué llevó Estados Unidos a Irak? Irak era un país rico. El gobierno del presidente Saddam Hussein gobernaba con los sunitas, que eran minoría, y los católicos. Su vicepresidente era Tariq Hasik. Los chiitas estaban bajo el control, bajo la orientación del clérigo Muqtada al-Sadr, que acaba de celebrar elecciones y ganó más del 87% de los escaños. Los sunitas, los chiitas ahora en Irak. Eso fortalece y cambia un tanto el mapa, porque está esa fuerza política que enfrentaron las tropas norteamericanas, están la Hezbollah en el Líbano, esas son las tierras del abuelo sabio, Hezbollah con Yasser Nasrallah, que son unas milicias muy bien formadas, y está la revolución islámica. Los chiitas de Irak fueron partidarios de la revolución islámica del Ayatollah Ruhollah Khomeini, y ahora están en el poder. Es decir, ¿qué quiere hacer los Estados Unidos? Mantener una hegemonía a nivel internacional sin sustento y sin producción. Es decir, la economía norteamericana se viene al suelo. No tienen cómo competir. Sí, en Eurasia, doctor. Sí, doctor, pero mire, en el caso de Medio Oriente, están echando un pleito por encargo, pero en el caso de nosotros aquí, lo están echando por intereses propios. Pues no, los mismos encargos, los intereses propios, pero al mismo tiempo desconociendo lo que es la reacción de los pueblos. Porque ¿qué vale ahora mismo Macri en Argentina? La conspiración se hizo para sacar a Cristina Fernández. Sí. Pero el pueblo argentino no quiere. Macri ahora mismo no tiene un 2%. ¿Y cuándo le ha importado a ellos lo que piensan? Exactamente. Los pueblos? Entonces, defender cualquier latinoamericano, patriota, democrático, decente, en el caso nuestro, la Fuerza Democrática y de Izquierda de la República Dominicana, defendemos la revolución bolivariana, defendemos la revolución cubana. Pero nosotros que no somos residentes en Venezuela, si tú conversas con una persona en contra del gobierno venezolano, surge esto, y yo quiero que usted le conteste. Te dicen, tienen elecciones amañadas. Tú le preguntas, ¿y por qué la oposición va a las elecciones? Y le dicen traidor al que va, porque todo el que tiene minoría no quiere ir a elecciones. Segundo,
porque han hecho más de 20 elecciones. Porque entonces se eliminan las elecciones y no se tiene que tener ese proceso. Y lo otro es, pero es que tienen la mayoría que son venezolanos comprados con el dinero, con el costo de quebrar PDVSA, de quebrar el petróleo y de quebrar el país para darle bienestar a esos infelices. Y entonces se han olvidado de los pobres ricos. Cuando tú oyes eso, ¿qué le dices? Sencillo, doctor Jacín. Es que hay una miopía en algunos sectores de la oligarquía, incluyendo en la nuestra, una tremenda miopía de cara a lo que es el presente y el futuro inmediato. Digo presente y futuro inmediato. Presente y futuro inmediato, no mediato. Es que no se puede negar los logros que se han obtenido en las revoluciones latinoamericanas democráticas y progresistas. Por ejemplo, caso concreto, usted dice, América Latina hoy, ¿qué cuesta la salud en Venezuela? Gratis. ¿Qué cuesta la educación? Gratis. 4 millones, más de 4 millones de unidades de vivienda, no ranchos, viviendas bien hechas. En cada unidad de esas, por lo menos multiplíquela por 4, son 4 por 4 son 16. Es decir, ahí hay una población de seres humanos que ha salido de un nivel de pobreza, de marginalidad y de exclusión social en los barrios de Caracas, en los callejones, en la parte de atrás. Pero tiene Venezuela tanta importancia como haberle socavado toda la comunidad internacional, que eran gobiernos buenos todos, Sí, sí, porque sí. yo no tengo problema en decir que Lula era bueno. No, pero es que... Le socavaron todo el entorno y se han quedado solos, solos. No. Con usted Han aquí. intentado socavarlo, porque mire qué interesante el caso. Tumban a Dilma, una conspiración burda y descarada. Sí, pero le hacen un expediente a Lula por un apartamento que Lula ahora los sin tierra lo ocuparon, porque si es de Lula se lo van a coger, pero ahora están saliendo una gente a decir, no, su apartamento es nuestro. No tienen moral. Es que en el marco de la correlación de fuerza internacional perdieron en su propio patio, no tienen autoridad ni ninguna expectativa de decirle a los pueblos latinoamericanos, miren, esta es la vía. Hoy Estados Unidos no es referente de nada. Un país, atención, un país de 330 millones de habitantes, Machi Constant, que tiene 100 millones de diabéticos e hipertensos, que tiene 86 millones de adictos, que es el principal exportador y consumidor de drogas fuertes y drogas sintéticas, desde heroína hasta metanfetamina, pseudoefedrina, ácido lisérgico, el bazuco, el tablazo, una cosa horrible. 100 millones de diabéticos hipertensos, vayan sumando, 84 millones de adictos, 7.4 millones de presos, más de 70 millones de seres humanos viviendo en la calle, durmiendo donde quiera, homeless, la gente abandonado, muy por debajo de la línea de la pobreza. Una cantidad enorme de jóvenes con un fusil en las manos, pero buscando a quién matar. Ellos no están a la defensiva, doctor, Por están eso, a la ofensiva. No, están a la defensiva. Eso es lo que no quieren admitir. Y la defensiva es justamente queriéndole imponer un modelo fracasado, sin ninguna posibilidad de recambio, en función, doctor Jacín, Machi Constant, a revertir los procesos democráticos que son irreversibles en América Latina para robarle las materias primas a estos pueblos. Y cuando digo eso, doctor Jacín, lo sustento en lo que fue el BRICS. Es que el BRICS, B de Brasil, R de Rusia, I de India,
C de China y luego se integró Irán y Sudáfrica. Esas 7 economías significan más del 84% frente a Estados Unidos. Más del 84%. Eso había que conspirar. Una moneda nueva, etcétera, 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 etcétera. Ese proceso se ha detenido. No se ha detenido. Está truncado. Está saboteado. Pero la popularidad de Lula ha crecido. La de Dilma ha crecido. La de todo el movimiento popular en América Latina está en auge. ¿Cómo está Puerto Rico y Haití? Ellos no hablan de los derechos humanos en Haití. No hablan de los derechos humanos en Puerto Rico. Lo saquean, lo explotan, lo expolian y luego no lo quieren. La comunidad afrodescendiente en Estados Unidos hoy día está sufriendo peores rigores de opresión, de exclusión social, de marginalidad, de maltrato, de xenofobia que en el 60, 70, cuando Luther King. Los niveles de criminalidad hoy día en Estados Unidos son indescriptibles. Lo que pasa es que no lo pasan. La información. En Ferguson matan todas las noches. Negros, hispanos, boricuas. Hoy día, indudablemente, Estados Unidos trata de revertir todo lo que son los procesos latinoamericanos. Pero la conciencia de los pueblos, y con esto concluyo, doctor Jací, ya no le pueden venir a vender a los pueblos latinoamericanos que el pensamiento democrático socialista le quita la gallina, le viola a la mujer, le quita la vaquita y los perritos y todas aquellas cosas ridículas del guateque campesino. Ya no es posible. Hay un proceso indetenible. Embajador, ¿cuántos habitantes tiene la República de Venezuela? Habitantes. Habitantes, no votantes. Ahorita tenemos nosotros 30 millones de habitantes. ¿Cuántas personas están registradas hábiles para votar? Más 19 de 10. millones de habitantes. ¿Cuánto? 19 millones. De esos 19 millones, ¿cuánto usted espera que voten? ¿Pueden votar más de 10 millones en las próximas elecciones del 20? Fíjate, tenemos un padrón de 19 millones, el cual está establecido primero como voto obligado o obligatorio. No obstante, no se puede agarrar a alguien, vaya a votar con... Nunca en ningún país vota el 100%, vota un 30, un 40%. Nosotros hemos tenido históricamente un periplo de votación entre el 60 y el 50%. La mitad de esa gente. La mitad. ¿Y ustedes esperan que vayan a votar más de 9 millones? En ese contexto tenemos que observar que se ha venido realizando un proceso en el cual, de alguna otra manera, es afectado por algunas medidas económicas. Sí. Como bien lo sabemos. Seguro. No tenemos abastecimiento de alimentos, no tenemos abastecimiento seguro a nivel de salud. Todo proceso de la negación por parte de las grandes corporaciones, recordando siempre aquel concepto del pentagonismo, ¿no? Donde la hegemonía de las corporaciones y el imperio en su contexto de hegemonía militar mundial o mundial militar, no nos ha permitido a Venezuela, a pesar de tener los recursos, obtener los insumos necesarios para poder mantener el flujo de abastecimiento y lograr el equilibrio social. Ese es el bloqueo. Dígame. Ese es el bloqueo. Lo que usted está describiendo. El bloqueo es más allá de más todo, de ahí. Más de allá. Fíjate que nosotros tenemos a nivel de exportación, Venezuela en un 95% de sus exportaciones, como todos lo sabemos, dependemos del petróleo, de las divisas que genera el petróleo. Y todas esas divisas están siendo retenidas en todas las grandes instituciones financieras internacionales. Ustedes verán todo, ¿cómo le diría yo? Las estrategias que tiene que hacer el gobierno nacional para poder obtener divisas y adquirir alimentos y insumos para la salud. Con todo eso se sigue manteniendo el proceso de sostenimiento social, de vivienda, de educación, de salud, y que de alguna manera se mantiene de alguna forma el beneficio de la población. Cuando usted me habla y me infiere con que
¿Cuánta gente tiene que ir a votación? Bueno, depende de cada una de su intención, de su candidato. ¿Cuántos Y venezolanos capacidad. de esos 30 millones, 30 millones, 30 millones. de esos 30 millones, usted estima que están hoy día fuera del país? No puedo yo hablar de manera irresponsable de cuánto puedo estimar. Pueden haber Yo 5 puedo- millones. Yo puedo considerar a lo mejor, ¿cuánto? 5 millones. Menos de eso, yo creo que menos de eso. Por la sencilla razón de que vamos a hacer y no quiero tomar como ejemplo, por ejemplo, un país vecino como Colombia, pero si en el proceso de 50 años, que es la guerra civil que se paró, una guerra civil que está allí, que todavía está en un proceso de paz, en un proceso de diálogo, se llevaron nuevamente a Cuba las conversaciones del ELN, etcétera, etcétera, por una serie de contextos políticos y procesos irregulares que vienen ocurriendo. Si hablamos que en esos, vamos a ponerle 30 años, se trasladaron a Venezuela 6 millones de colombianos, no podemos pensar que en Venezuela en 2 años, en 3 años, se haya ido 6 millones. Sí, pero hay que ver fuera una de cosa, Venezuela. mire, a veces ¿Cómo? ocurren algunos números que la gente no los compara. Por ejemplo, el doctor Palacio sabe que aquí se destituyó un director del hospital, de un hospital, porque murieron 11 niños en un fin de semana. Murieron 11 niños, pero resulta que en ese hospital el número histórico de muerte de niños es de 11 niños 3 días. Siempre viernes, sábado y domingo en el Robert Reed mueren eso. Entonces, cogen esa cifra y la sacan. La pregunta, fuera de este tiempo, siempre ha habido venezolanos fuera de Venezuela. Siempre, en Colombia, en Miami. La pregunta es, ustedes esperan 9 millones, pero la razón por la que mucha gente habla de que no haya elecciones, ¿cuál es la verdadera razón? Que no se celebren esas elecciones. ¿Es miedo a los resultados o invitación al caos? Primero y principal hay que, es una pregunta, no obstante que concurren muchos segmentos de elementos, ¿no? Primero el elemento político, el elemento económico y el elemento social. En el político, por supuesto, vemos cómo un grupo de la oposición llama a que no se ejecuten las elecciones, que se cambien las elecciones, después que pidieron de que se adelantaran, ahora que se asuma otro periodo de elecciones. En lo económico, por supuesto, vemos que Venezuela de alguna otra manera ha tenido a través del tiempo una serie de flujos producto de su riqueza, en la cual de alguna otra manera no deja de ser más que una apetencia para algunos otros elementos foráneos por lo que significa su riqueza. Y desde el punto de vista social vemos cómo hay una población que en 1998 teníamos para ese momento el 80% de la población en pobreza. Hoy, con todos los problemas que tenemos, estamos hablando de un 29% de la población en pobreza. Entonces, si ese grupo de venezolanos, de alguna otra manera, en el contexto general, hacen un equilibrio y una verdadera evaluación, pues ellos tienen que salir a votar de acuerdo a su perspectiva y aquello que de alguna u otra forma pueda realmente significar no solamente su desarrollo, sino un significado sostén social no solamente para el desarrollo del país, sino para el desarrollo humano que necesitamos. Bien. Las Fuerzas Armadas en Venezuela votan. Sí, por supuesto, desde 1998 y producto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, se llevó en el periplo de las discusiones el voto de las Fuerzas Armadas. Y como venezolanos y Todas como las 3 ciudadanos, ramas, ¿verdad? las 4 ramas, porque son 4 ramas las que tenemos, que es los 3 elementos básicos ambientales, tierra, mar y aire, y el de cooperación, que es la Guardia Nacional. En ese contexto, todos tienen el derecho al voto. Bien. ¿Cuántos miembros tienen esos 4 sectores? Ahorita, ¿Pueden llegar al millón? Fíjese, nosotros tenemos una particularidad que aparte de los 4 componentes principales, tenemos un concepto que denominamos las milicias.
¿Las milicias son veteranos o son ayuda? La mayoría son hombres y mujeres que han prestado el servicio en algún momento determinado de su vida por el servicio militar que se lleva en el país, y otros son de la misma población que, dependiendo de sus bondades, de sus capacidades, de su preparación, constituyen a la milicia, porque hay que entender que milicia no quiere decir que todos los hombres y mujeres están al frente o a la disposición de ir al combate o a la guerra, también un sostén logístico. Con respecto a la milicia, doctor embajador, esos milicianos son ex militares o civiles que se entrenaron para ser milicianos. Son los que constituyen, por ejemplo, las fuerzas vivas o las fuerzas sociales del Estado venezolano o del gobierno nacional. Por ejemplo, en PDVSA tenemos un grupo de trabajadores que trabajan en una refinería. Ese grupo de trabajadores que trabajan en la refinería pasan a constituir parte de la milicia, y como parte de la milicia son responsables de la defensa de esa refinería y el sostenimiento y funcionamiento de la misma. Pero es un cuerpo de seguridad, entonces. No es un cuerpo, es una rama dentro de las Fuerzas Armadas, en donde se conjuga el concepto pueblo-Fuerzas Armadas. Y el pueblo sostiene y se sostiene él mismo per se su seguridad a través del mantenimiento de las industrias, el mantenimiento de su seguridad y el fortalecimiento y seguridad de las instalaciones y el trabajo que allí se está realizando. Trabajan, esas milicias trabajan. Claro que sí, no son trabajadores. Un cuerpo de vigilancia. Ellos salen y se colocan su uniforme cuando son llamados a concentración para algún periplo de actividad. Ahorita, para el proceso de las elecciones, aparte de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, de los 4 componentes, también incluye la milicia, que es la conjugación de Fuerzas Armadas y pueblo, para que también ayuden al proceso electoral. Los venezolanos que residen en Santo Domingo y en República Dominicana, no importa su tendencia o su afiliación, si son de oposición, están invitados a ir a votar el Sí, día hay que recordar que las embajadas, no solamente por hablar del concepto de la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto internacional, pues es la relación bilateral que hay entre dos países, el país receptor y el país nacional. Y en este contexto las embajadas pasan a ser un pedazo de territorio, una porción de territorio de esos nacionales que se encuentran en ese país. Por lo tanto, la embajada es de los venezolanos y venezolanas que se encuentran acá. Ahorita están registrados dentro del proceso electoral, que es para el día 20, 647 venezolanos que están registrados. ¿Por qué son 647? Porque a través del tiempo son los que se han registrado en el proceso electoral y que se encuentran debidamente establecidos y legalmente establecidos según el proceso migratorio que establece República Dominicana. Porque los que vinieron... los que se encuentran de alguna otra manera, vamos a decirlo así, irregulares, flotando o irregular, no tienen las condiciones para inscribirse o haberse inscrito en el proceso electoral o en el padrón electoral. Pero realmente a ustedes no les preocupa el resultado suponiendo que el que no está de acuerdo con el gobierno está aquí. A usted no le importa que de esos 600, 400 voten en contra, ¿verdad que no? Claro que no, porque el mismo proceso electoral te establece una serie de procedimientos, viendo aquel tarjetón que está allá, ¿no? Porque ese es un tarjetón que indica allí una serie de partidos, un momento histórico. Asimismo, tenemos los tarjetones, los cuales van a ser utilizados, y por supuesto, todos aquellos que quieran votar por A, por B, por C, por D, lo harán en el momento justo. Por eso es que estamos en un país democrático. ¿Usted los invita a esos 600 que vayan a votar? Claro, por supuesto. Yo estoy con esa invitación desde que me han estado dando derecho a la palabra a los diferentes medios. Y les recuerdo... ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Dónde? En la Embajada de la República Bolivariana. ¿Entre qué hora y qué hora? ¿Cómo dice? Horario de votación. Eso, fíjese, nosotros tenemos que instalar la mesa la tenemos que instalar en el día 18 a las 8 de la mañana, con los testigos, porque esa es otra. Esos 647 venezolanos de diferentes tendencias políticas deben tener testigos designados o nombrados por el CNE, los cuales constituyen una representación de esos partidos que van, o de esos venezolanos que van a votar por esa tendencia política. En ese contexto, los testigos podrán estar presentes para la Constitución, porque son 2 meses de votación. Y se inicia el proceso de votación el próximo domingo 20 a las 6 de la mañana, cuando se debe de iniciar el proceso, y culminará a las 6 de la tarde. ¿Cuántos candidatos se presentarán a las elecciones del domingo?
Son 5 los que tenemos prácticamente establecidos, pero hay de 3 que se nombran específicamente, que son el candidato de gobierno, que es el presidente Nicolás Maduro Moro, el candidato de la oposición, que es Falcón, Henry Falcón, y un pastor de apellido Berlucci, el cual son de las que tienen una tendencia de apoyo por parte de la población para el proceso electoral. Indiferentemente del porcentaje que representen, son los que están marcadamente llamados al proceso de votación. Bien, vamos a darle las gracias al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui y Duque, y al doctor profesor Secundino Palacio. Sí, me permite. Llamado a todos los dominicanos y dominicanas, democráticos, patrióticos, gente comprometida en este proceso histórico que ha tenido América Latina, a estar atentos y a estar vigilantes de las acciones imperiales contra nuestros pueblos. Una agresión a Venezuela no es una agresión a Venezuela. Una agresión a Cuba no es una agresión a Cuba o a Nicaragua, que hay una guarimba ahora con muchos matices parecidos. Es que esas 3 materias están pendientes. Esas 3 materias están Entonces, pendientes. que se entienda, pueblo dominicano, que el plan imperial no es democrático, participativo, de progreso y de bienestar para nuestros pueblos. Entiéndase Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala. Fíjense de las elecciones que se hicieron en Honduras. Descaradamente pierden y a la mala ponen a un antisocial como jefe de Estado. Antisocial. ¿Eh? ¿Qué decía uno? Antisocial. Sí, un antisocial, sí. En consecuencia, tenemos esto es una responsabilidad colectiva y regional. ¿Por qué? Porque es sumirnos realmente, como decía Bolívar, en la pobreza, en la desgracia, en el analfabetismo, en la indigencia, y todo en nombre, como dice la Declaración de Santo Domingo, doctor Jacín, yo la tengo, se la voy a traer, cuando Lyndon B. Johnson ordena la invasión a Santo Domingo. Es que habían 50 comunistas. Y usted estaba ahí. Habían 50 comunistas. En nombre de la libertad. Sí. Oh, cuántos crímenes se han cometido en América Latina. Por eso es un compromiso de todos los demócratas, la gente que piensa, la gente de bien, porque este continente quiere vivir en paz. Y parece finalmente que no perdonan aquella declaración de La Habana. América Latina, zona de paz. Zona de paz. Nosotros no nos beneficiamos de la hostilidad, de la guerra, de la barbarie en esta región. Nosotros necesitamos paz. Embajador, gracias. Gracias a usted. Doctor, gracias. A ustedes gracias y ojalá la votación sea masiva, ¿verdad? Yo mediante. Bien, gracias. Vamos a una pausa.